Ahora sí. Primero, es imposible hasta el momento por nuestros científicos reproducir la gravedad dentro de nuestras naves. Por lo tanto, si no hay gravedad, es imposible realizar viajes tripulados más allá de lo que hemos hecho hasta ahora. Los cosmonautas rusos que más han batido récord de permanencia del espacio, cuando regresan tienen que estar hasta 6 meses en terapia intensiva calcificándose, porque la falta de gravedad dentro de nuestras naves desarticula todo su aparato óseo. Y segundo y principalísimo, las naves que nos visitan no usan ningún tipo de combustible. Y entonces, el principio de vuelo de estas naves es de origen electromagnético. o sea, no es combustión. Yo escuché por ahí en un chat que alguien habló de una nave con una radio alimentada a plutonio. Hace millones de años que han abandonado la energía nuclear porque es absolutamente peligrosa y además contamina. Al primer contactado físico en los años 50, que se llamó Joradansky, seres del espacio le dijeron que por favor avisara, se entrevistara con las mayores autoridades del mundo en aquel momento y le sugiriera que no desarrollaran la energía nuclear ni siquiera para la paz, porque no la iban a saber dominar. Hoy sabemos que el combustible radioactivo de cualquier planta nuclear o termonuclear no sabemos dónde depositarlo, y además contamina por millones de años adelante. Dios mío, sí, es verdad. Ahora, Joradansky, como tantas otras personas, fue absolutamente descalificado, a pesar que alguna vez se entrevistó con el Papa Juan XXIII diciéndole lo mismo. Y acá hay un gran interrogante que plantea este contactado. Un simple vendedor de hamburguesas, aficionado a la astronomía, está sepultado en el cementerio de Arlington, donde solamente Estados Unidos entierra a sus héroes muertos en combate. ¿Qué hace ahí ese señor a metros de la tumba de Kennedy? ¿Qué hace? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está ahí? Porque ese hombre produjo un encuentro en la base Edward en la Navidad de los años 50 con seres extraterrestres y miembros del gobierno de Estados Unidos en aquel entonces, donde le dieron esa información. ¿Cómo así él produjo? Él fue el contacto, o sea, el nexo, el programador, con un contacto anticipado de producir ese encuentro en una noche de Navidad en la base Edward de Estados Unidos. Ok, pero eso fue, o sea, a través de él obtuvieron esa información, a través de él, fue como el canal de comunicación. Claro, él fue el que programó el encuentro. Dios mío, ¿y por eso lo mataron? No, murió de muerte natural. Murió normalmente. Pero ¿por qué lo sepultaron en un cementerio ya tan... entendí por dónde va la situación. Claro, uno se pregunta, ¿por qué? Sí, claro. Algo razón debía tener, ¿no? ¿Por qué? Vea, pues... Yo creo que hizo un servicio del cual no hicieron caso, que no es la primera vez que ocurre. Obviamente. Donde han advertido, porque cuando a mí me preguntan por qué no se hacen ver, por qué no entrevistan a los grandes gobiernos, por qué, ¿quién dice que no lo han hecho? Hay una cosa, Héctor, es que imagínense que después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, la posguerra, la Guerra Fría, aparecen los llamados contactados, ¿no? Sí. Joradansky, Howard Menger, todas estas personas tienen sus experiencias con los venusinos. Los venusinos le advierten, ojo con la energía nuclear, ojo con los hilos nucleares. Ahora, las naves que se aparecen en ese entonces son todas las naves asquianas que tienen 3 toberas que son parecidas a los ovnis de Hitler. Algo que en lo que se llama la conspiración del silencio del nuevo orden mundial, y que hemos tocado en conferencias pasadas y hemos dicho, es increíble que en los últimos años no se ha vuelto a hablar sobre el caso de Joradansky, el caso de Howard Menger, el caso de Daniel Fry, de todos estos contactados que han demostrado y han dicho de que esa tecnología que se tuvo hace 50 años y de que el uso de la energía nuclear y del átomo nos podría destruir el planeta Tierra. Acuérdense que en el año 1995 el presidente Chirac detonó en el atolón de Mururoa ciertas bombas atómicas
y en las cuales hay 3 videos de ovnis que aparecen en el lugar donde se detonaron esas bombas nucleares, haciéndonos creer o pensar de que por favor no sigamos detonando estas armamento nuclear. Ahora, ¿por qué en este momento esas naves adamskianas o venusinas no se han vuelto a aparecer? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, en la guerra de Irak, que lo hemos hablado últimamente también, inclusive Enrique Castillo Rincón, que hemos tenido la oportunidad de hablar con él hace 8 o 15 días, y nos comenta que supuestamente dice que Saddam Hussein está protegido por una nave extraterrestre, enterrada en el desierto. Ojalá pues que él, si nos pudiera hablar de esto, no sé, sí, él hay estuvo ahí. algo importante realmente, es como para complementar la pregunta, Sí, claro. tanto la que le hicieron a Jorge como la segunda, que Claro. va encaminada a lo del nuevo orden mundial. Sí. Y es realmente que todo ya prácticamente estaba escrito o ya se había aperturado para que sucediera. Démonos cuenta, por ejemplo, yo visitando la página de otro gran investigador, y igual si yo sé que de pronto no me está oyendo, pero de mi parte un gran saludo, José Iglesias, Sí, publicó en su página de Proyecto Orión, Orión que cómo la conspiración hace para que las personas sean idiotas útiles, en pocas palabras, y utilicen medios tan mediocres como los computadores para poder llegar a falsificar cosas. Por ejemplo, se había dicho, y valga la redundancia, de que después de que se desplomó la primera torre había aparecido la imagen del demonio y esto, Sí, sí. y la cosa, un fotomontaje. Después aparece la foto famosísima que le dio la vuelta en internet, donde aparece un señor en el momento en que se va a estrellar el primer avión, y el señor aparece con ropa para el frío, o sea, completamente abrigado, cuando a esa hora, 8 de la mañana en Estados Unidos, más exactamente en Nueva York, estaba a 70 grados de temperatura. Imposible. Se tienen conceptos, se tienen precisiones, pero aquí tocamos la parte más delicada en cuanto al fenómeno, y es que una cosa puede que esté relacionada con la otra, pero tenemos que saber encaminar. Y eso lo ha hecho JJ en su libro Ricky B, con los infiltrados. Con ellos, con estas entidades que ya están acá, que puede ser posible, ¿por qué no? Como él lo dice, atrevámonos a soñar en esa parte, estén metidos en el nuevo orden mundial. Nada raro. Exactamente. 10:40 es Insomnia. Bueno, tareas que han dejado los oyentes. Tareas. Vamos después de 2 canciones venimos. ¿Qué tareas le han dejado? Bueno, tenemos la siguiente, que era la de los niños índigo, que es muy importante. Vamos a hablar de los El niños juego maya, índigo. La de Roswell. la de Roswell brasileño, el caso Virginia, Sí. y el triángulo de las Bermudas. Vamos a hablar de eso en un momentico. Que es algo muy importante, es algo muy similar, puede ser, a lo que sucedió en Área 51, con un ser que también presuntamente lo cogió el ejército brasilero, y que tiene en su cráneo como 3 protuberancias muy extrañas, ¿no? Ah, no, es una cabeza grande y no 3 Sí, es como 3 protuberancias sobre una cabeza normal, como la de un gris, con la descrita como la de un gris, pero obviamente las modificaciones de la raza, dan a entendernos la conformación de este ser. Ok, aquí hay otra persona que nos deja otra tarea, y es, por favor, Héctor, hablen de qué influencia tiene la masonería en los extraterrestres. Ok. No, 10:51. Bueno, Diego, bienvenido a Insomnia, ¿cómo está? Súper bien. Bueno, mi historia trata sobre que en mi casa hay un canal que se llama Infinito. Ajá. Y en ese canal mostraron un documental sobre los egipcios y sobre una exploración de las pirámides. Ujú. Y contaban que había una cámara secreta que pudieron abrir, y cuando la abrieron había pues en su interior como el cuerpo de un extraterrestre muerto, si me entiende, mucho tiempo, pero que apenas la abrieron habían como 8 expedicionarios y todos murieron envenenados en ese momento. Ajá. Y entonces mi pregunta es, ¿qué relación tienen los extraterrestres con los de egipcios? Ok, pues hombre, muchas gracias por estar en Insomnia, y ya mis amigos que están aquí le van a responder esa pregunta, ¿vale? Eso se Bueno, llama los muchas secretos. Eso se llama los Ok. secretos de la KGB. Bueno, Dos. chao, bacán. Bueno, a ver. 10:52 es Insomnia. Bueno, sigamos con la tarea y ahorita ya respondemos Ok. esa. Bueno, ya yo creo que no vamos a ahondar mucho en lo del caso Virginia, porque eso daría para un programa. Vamos a meternos con lo de los niños índigo. ¿Qué son los niños los índigo? mayas. Ya lo decía Jorge, que esta clase de nuevos seres, de seres, yo diría que pequeñitos en su inocencia, nos traen a colación a nuestro conocimiento real su filosofía como tal,
descrita en su propio ADN, un ADN totalmente cambiado. Perdón, yo hago Ok. una pregunta. Sí. ¿Estamos hablando de seres humanos? Seres humanos común y corriente. Ok, entonces, ¿qué son los índigos, para empezar? Índigo son niños especiales, Son- por decirlo así, Ah, ok. También son llamados niños de las estrellas. niños de las estrellas. Niños de las estrellas. Ujú. Porque se ha podido establecer, y esto para aquellas personas que creen en la reencarnación, que en los estudios que se han hecho con ellos, hay muchos de ellos que encarnan el planeta por primera vez. Y esto, desde mi humilde entender, los transforma auténticamente en seres extraterrestres. Ah, ok, bueno, entonces ahí vamos por parte. Estos niños, ustedes hablan de niños especiales, ¿son especiales solamente en su comportamiento, en su intelecto, o también son especiales en su físico? No tienen que ser especiales en el físico, ¿No? no, para nada. Yo creo que esto apertura la nueva era del conocimiento, porque ellos traen prácticamente un conocimiento del cual debemos aprender. Te pongo dos ejemplos como para mostrarte algo fuera de los índigo, y son los autistas y los niños con síndrome de Down. Ellos podrían catalogarse entre los niños índigos. Yo creo que sí, o sea, personalmente y según mis investigaciones, podrían pertenecer a ese mundo, igual porque son personas extremadamente inteligentes. Hay una cosa, los niños autistas que lo hemos venido investigando, Sí. se acuerda que lo de la fundación precisamente se trata de eso. Los niños autistas, ellos, su cerebro, la parte del cerebro izquierdo, la anulan totalmente, y parece ser que estos niños vienen por primera vez al planeta Tierra, o sea, no han reencarnado o encarnado en este planeta, y ellos no quieren estar en el planeta Tierra, y al llegar aquí, ellos, por su lógica y su espiritualidad, no aceptan las características de este mundo. Digamos, por ejemplo, ellos ven que el mundo es un mundo de maldad, ellos no aceptan la televisión, la radio, el internet, entonces ellos se vuelven niños hoscos para la gente, y por eso le llaman autistas, y que sufren de un problema terriblemente para la ciencia y la medicina. Dicen que están locos, que el síndrome de Down, y resulta ser que son mentiras. Y estos niños son los niños milagro. Los niños índigo. Sí. ¿Qué tienen de especial en los niños índigo? Claro, hay un tema, tú hablabas sobre lo físico. Si bien no directamente, ellos expresan una realidad ante la vida diferente a la nuestra. Por ejemplo, Nia Linares, que es nuestro contacto más directo y que participó en uno de nuestros congresos, es una española que hace muchos años trabaja con estos niños, han podido verificar que en principio rechazan los remedios. No les gustan las No medicinas. quieren consumir remedios ni ningún tipo de medicamento. Y en su base de conciencia, sus prioridades de vida son absolutamente diferentes a las nuestras. O sea, nosotros estamos aferrados mucho a las cuestiones materiales, y ellos vienen con un gran soporte en un gran porcentaje de una idea espiritual, de un desarrollo espiritual. ¿Mm? Se ha podido comprobar que en grandes grupos, estos terapeutas que los estudian, cuando uno de ellos se enferma, se unen sus energías, aun cuando sean muy pequeñitos, y automáticamente los sanan. Entre todos se sanan. Sí, o sea, se pueden autocurar. Hay un caso muy espectacular en Argentina de un niño que se llama Flavio Cabobianco, que escribió un libro, empezó a dictárselo a su madre a los 2 años. ¿Ah, sí? ¿Y sobre qué es el libro? Se llama Vengo del Sol. Y lo escribe un niño de 2 De años. 2 años comienza a dictárselo a su madre. Y una de sus partes le dice en forma muy emocionada, y hay que escuchárselo contar a su madre, que le dice: mamá, no sabes cuánto dolor y lágrimas nos cuesta encarnar en este planeta, y lo hacemos por amor. Porque nuestra realidad frecuencial es tan pero tan baja, que para estos niños elevados en su conciencia y en su inteligencia es muy difícil, es muy doloroso encarnar en un planeta de tercera dimensión como el nuestro. Dice alguien aquí en el chat y habla de la relación que pueden tener los niños índigo con las profecías maya. Yo no sé, para mí sería un poco arriesgado desde mi óptica unir dos realidades, ¿no? Sí. En definitiva, la concepción filosófica de los mayas quizás tenga que ver con la realidad filosófica de los índigos, porque básicamente los mayas
han estado aferrados siempre al respeto por la madre tierra, al cuidado por este hábitat que nos hemos empeñado en destrozar. Y estos niños vienen con la misma idea. Fíjate, Héctor, por lo menos en Argentina, estos niños obligaron a los maestros de las escuelas a incorporar como tema de discusión, aunque no está establecido como una materia desde el Ministerio de Educación, la discusión sobre la ecología. ¿Así? Ellos los obligaron, diciéndole y viendo cómo los mayores nos ocupamos todo el día de agredir de cualquier manera, hasta en las simples cosas, a la madre tierra. Okay, dice Vegeta 554. Según los mayas, en el año 2012 los niños índigo gobernarán el mundo. Bueno, es lo que te decía, micrófono cerrado. Yo no sé si eso puede ser así, pero viendo la cronología desde cuándo empezaron a nacer. ¿Desde cuándo empezaron a nacer? Y desde los 70. En forma masiva. Porque niños prodigios hubo siempre. Sí. En la historia. Siempre hubo, pero no millones como ahora. Ahora, basado en la temporalidad de la posibilidad de llegar a una etapa adulta, de involucrarse en los factores de gobierno de todo el planeta, para el 2012 es bastante curiosamente obvio. Cae en la época en que los mayas dicen que daría comienzo la era de las flores, que es el 2012. ¿Qué es la era de las flores? La transmutación de una conciencia que nos llevaría a tener un planeta fundamentalmente que nos mantenga hermanados, porque fíjate vos que los astronautas... Es cuando supuestamente las profecías mayas dicen que el mundo se va a acabar, pero no es que se acabe, sino que es como una transmutación que... Pero fíjate que hay un error conceptual de lo que quiere decir el mundo se acaba, inclusive si nos aferramos a las profecías de Nostradamus. El fin del mundo es el fin del mundo del sistema, no el fin del mundo del planetario. No es físico. Lo que tiene que cambiar es este sistema que mantiene oprimido a tanta gente y que mantiene muriéndose por millones a niños de hambre en todas partes del mundo. Eso es lo que se tiene que terminar, o de lo contrario habemos fracasado en el proyecto para el cual nos han sembrado en este planeta. Por eso te decía, Héctor, que es importante en este tema de discusión darle un mensaje de esperanza a la gente que nos está escuchando, que los extraterrestres, y por lo menos esto es lo que yo he podido descubrir a través de 18 años, son un mensaje de esperanza para esta humanidad. Por lo menos lo son para mí. Sería absolutamente desolador en lo personal si mañana alguien me demostrara de que estamos solos en el universo. Porque en definitiva sería como confesar que ese Dios de las religiones o esa energía creadora de los científicos habría fracasado total y absolutamente en el programa para el cual fuimos creados. Dios mío, 11, un minuto, es insomnia en 40, vincularse de pronto este tipo de genes y de cosas del ADN en la cultura humana, ¿no? Mira, Héctor, estos niños empezaron a ser rechazados en los colegios. Llamaban a los padres y les decían, oiga, lleve este chico al psiquiatra. ¿Por qué? Estúpidamente, porque no los podían contener, porque van a las escuelas a aburrirse, porque estos niños nacen con toda la sabiduría habida y por haber que nos pretenden inculcar los ya caducos sistemas pedagógicos de enseñanza para estos niños. En la ex Unión Soviética de hace muchísimos años, más de 50, que hay escuelas especiales para estos niños. Una pregunta, ¿un niño índigo sabe que es niño índigo? Sí, lo tiene en la conciencia. Pero ¿cómo puedes explicar, como hay un caso en Perú, un niño de 7 años que ejecuta a todos los grandes maestros de la música clásica sin nunca haber estudiado una nota musical? El año pasado ingresó en la universidad en Estados Unidos, no recuerdo en qué estado, un niño de 8 años a cursar su curso universitario. Vegeta dice, está comprobado que los niños índigo tienen 4 cadenas más de ADN. Bueno, eso es un tema para mí, me declaro absolutamente ignorante para opinar sobre ese tema. Jorge, o sea, viendo desde el concepto que tú ves los índigo y que nos aclaraste la parte de que vienen de los 70, posiblemente nosotros entramos dentro de esa concepción. Por supuesto. Igual porque, ¿sabes qué? En mi experiencia personal, yo también me aburría en el colegio. Elvin, los códices 3D, acuérdense que el 11 de julio del año 1991, con ese eclipse de sol que hubo en México y que pasó a Sudamérica, aparecieron objetos volantes no identificados sobre todos los cielos de México, Puebla, Japón y Sudamérica. Y hay una profecía maya
que data de 572 años atrás, en donde dice que un eclipse del estilo Saros será el retorno de los seres de las estrellas, de aquellos niños que van a traer un nuevo código genético y en el cual lo van a encarnar. Ahora, ese código genético, con la segunda señal que fue el 11 de agosto del año 1999, con el eclipse que hubo también en esa época, ¿se acuerdan? Y también no solo el eclipse, sino que hubo la conjunción de astros, que hubo un terremoto en Turquía y toda esta cuestión. Sería la segunda señal del retorno de los mayas en nuestro planeta Tierra. Y la tercera señal sería para el año 2012. Y entre esas tres señales del año 1991, 1999, 2001 y 2012, los niños índigo llegarían al planeta Tierra formando una cadena genética de un nuevo superhombre para este planeta. 11:04 en la noche. Preguntan aquí que si Einstein podría haber sido un niño índigo. Sin ninguna duda. Claro. ¿Sí? Einstein, Mozart, Galileo Galilei, También. Nikola Tesla. Nikola Tesla. John Doe es un niño indio. Doe. Muy bien. La nueva serie, la nueva Una serie. serie que va a dar mucho de qué hablar. ¿Qué- ¿Quién eres? Estefanía. Estefanía, bienvenida a Insomnia. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Cuéntame, ¿qué te ocurrió? No me ocurrió a mí. Lo que pasa es que mi mamá estuvo en una cosa de conocimiento a sí misma, una cosa así. Entonces imagínate que ellos estaban estudiando como en la ética que ellos tenían era a la tierra, porque ellos no se podían reproducir. Ellos son seres que no tienen órganos genitales ni nada de eso. Y esa raza evolucionó hasta cierto punto. Evolucionaron y se quedaron ahí. Y ya no pudieron seguir existiendo. Y según lo que ellos estudiaron, algún día se van a acabar. Y eso es lo que ellos quieren evitar. Por eso ellos vienen acá a la Tierra y toman a algunas personas para estudiarlas y para trabajar con ellas y para que puedan reemplazar los órganos sexuales que nosotros tenemos aquí para llevarlos ellos. Y entonces por eso es que ocurren tantas cosas. Ellos viajaron al desierto de la Tatacoa, sí fue allá, y dicen que ya se observa mucho de eso. Y que es donde están los principales investigadores de eso. Y que veían los platillos y que tenían unas dimensiones exageradas y que se veían solamente las sombras que bajaban de luces que venían del centro. Ok, pues te agradezco el que estés con nosotros en Insomnia. Vive Andrés y dice ovnis en el llano. Tengo un amigo muy aficionado, el cual nos comenta sobre muchos casos misteriosos y oscuros. Entre todas sus historias a las cuales la gente suele creer, a mi amigo le suceden muchas cosas, aun cuando era niño. La historia que más nos ha sorprendido pasó en el campo de sus abuelos. En la casa estaban en una celebración cerca de las 12 de la noche. Él salió con sus amigos y se fueron muy lejos, supuestamente a corretear. Llegó un momento en que se cansaron y se estaban devolviendo para la casa a tomar agua, pero ellos se perdieron durante casi 15 minutos. En ese recorrido vieron todos al mismo tiempo un resplandor en una montaña pequeña. Él está seguro de haber visto un platillo volador con colores muy fuertes que luego se fueron desvaneciendo hasta que los pudieron ver bien. Estaba como a 200 metros de allí. Se cuenta que por estos lados de los llanos han sucedido más acontecimientos anormales. Gracias Insomnia, qué gran programa, lo dice Andrés. 11:18. Tenemos una, ¿cómo diría alguien por ahí? Como una joya de tipo auditivo. Pero que sea precisamente el señor William Chávez el encargado de presentarnos el material que tenemos para esta noche de Insomnia. 11:19. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Bueno, primero que todo, pues habíamos prometido hace 8 días que íbamos a pasar hoy las voces de unos supuestos extraterrestres que se aparecieron en la isla Friendship y que según los ufólogos dicen esto es falso. Ajá. Ahora, ese material lo vamos a dejar incógnito para dentro de 8 días. ¿Por qué razón? Lo estamos analizando porque en eso hay especulación. Ahora, lo que vamos a pasar ahora, que también en la temporada pasada en Insomnia se pasó vuelo de los sonidos de las naves de Billy Mayer, las primeras que analizó William Spalding, este gran investigador del fenómeno OVNI, y que hemos descubierto que esos sonidos de esas naves que pudo grabar en Hasselborn, allí en Suiza, Edward Billy Mayer, en el año 75, concuerdan con los sonidos que han sacado a través de los programas en computador que han hecho de los campos y de los agroglifos últimos que han salido en el año 2002. Entonces vamos a oír ese sonido de la nave. Atención, señores de Insomnia, atención Colombia, lo que ustedes escucharán a continuación, pues son unos sonidos emitidos o emanados por una nave espacial. Atención.
exactamente dónde fue o dónde se obtuvo este sonido. Bueno, ponle cuidado, Héctor. Este sonido lo grabó Edward Billy Meyer el 28 de enero del año 1975. 1975. En Castor Bonnell, cuando se aparecen 3 objetos, y tenemos el video, ¿sí? Ajá. O sea, los videos cuando Matusalén Meyer... En este video, sí, por ejemplo, ¿qué aparece? Bueno, los primeros videos, porque los videos siguientes a la segunda generación de videos de Edward Billy Meyer fueron trucados. Se le hizo montaje y por eso el grupo Génesis 3, a través del coronel Werner Steven, que igual que le hizo toda la investigación a Edward Billy Meyer, y se comprobó que sus primeros videos sí eran originales y que la segunda y tercera generación fueron trucados para hacer un montaje y una conspiración de silencio a Edward Billy Meyer. Resultó para los ufólogos a nivel mundial que era todo un truco, un montaje, y era una digamos, de los embaucadores más grandes del fenómeno ovni. Okay. El sonido que ustedes oyeron es de la nave que aparece encima del cantón suizo, Castor Bonnell. Allí claramente se ve la nave, una nave que mide 7 metros de diámetro, que tiene sus toberas, que inclusive Edward Billy Meyer dice que pertenece al universo Dark. Ok, 11:22. Esto es un ovni grabado en vivo para ustedes, oyentes de Insomnio. Listo. Dice... dice duplicación de Daniel Trujillo. Hola, bueno, se trata de que me encontraba con mi hermano en el balcón jugando cartas, miré al cielo y vi algo blanco, como un punto, pero pequeño. Se agrandó un poco y luego parecía que se duplicaba. Duró 1 minuto más o menos, fue algo supremamente raro. Mi hermano y yo estábamos impactados, menos mal mi hermano vio, porque si no nadie hubiera creído. Esto sucede con frecuencia en Cartago Valle. Hablando sobre ovnis, el señor Daniel Trujillo. ¿Quién habla? Emilio López. Emilio, bienvenido a Insomnia, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Héctor? Bien, cuénteme qué le ocurrió. A mi papá hace muchos años, él en ese entonces vivía cerca del municipio de San Juan de Río Seco. Al hombre le pasó que él iba con 2 amigos más, iban para la finca, y cada uno iba montado de a caballo y con el mercado. Y ocurre que comenzó a llover y a hacer viento, y al mismo tiempo habían relámpagos. Y ellos dicen que cuando caía el relámpago, estaban en el mismo sitio, y ellos sentían que las bestias iban caminando. Y de un momento ellos a otro perdieron el conocimiento. Y despertaron al otro día. Un señor de los 3 amaneció en unos cafetales que le llaman los cajones. Se llaman cajones porque al lado y al lado son montañas. Y los cafetales son muy tupidos y no hay forma de pasar de a caballo. Mi papá amaneció el otro día al borde de un abismo. Y el otro señor amaneció en una quebrada. Y ellos nos explican cómo pasó eso. Muy extraño. ¿Esto ocurrió hace cuánto más o menos? Hace más o menos unos 30 años. ¿Solamente tuvo esa experiencia o después de eso ocurrieron otras cosas? Solamente esa experiencia, sí, que pues, el hombre lo marcó bastante. Ok, hombre, pues le agradezco el que esté esta noche con nosotros en Insomnia. Otra cosita, pues a mí se me hace, pues estaba escuchando la emisora y me gustaría que me aclararan, pues se me vino una incógnita sobre el fenómeno de las cabras y esto. Sí. Es que si hay alguna relación de esto de las cabras con Dios, porque pues si uno mira la Biblia, en los sacrificios que exigía Dios a la gente antigua era que sacrificaron una cabra. Y pues lo que yo escucho, pues que hasta pronto Dios puede tener relación con alguna raza de extraterrestres, que la cual ellos necesitan de nuestro aporte para ellos poder subsistir. Sí puede haber alguna relación con eso, ¿no? Ok, hombre, de eso estaremos hablando en un momento, ¿le parece? Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Con nosotros es que el presidente, dueño, editor... Yo diría inconsciente. Era inconsciente. Hay una parte que me parece muy interesante, leyéndola aquí, hojeándola. Es una revista que circula únicamente en Argentina, ¿sí? Sí, en principio sí. Se circula en Argentina y tiene que ver todo lo que es con el fenómeno ovni. Sí, específicamente. Dice, el senador John Glenn declara haber callado por orden de la NASA sus experiencias en el espacio.
Dentro del programa de televisión Fraser TV Show del 6 de marzo del año 2001, el astronauta y senador norteamericano John Glenn declaró abiertamente haber visto cosas extrañas en el espacio, sin saber que estaba siendo videograbado. Glenn miró fijamente a la cámara diciendo que estaba incómodo por haber dicho cosas que no eran ciertas y haber negado otras. Según Glenn, ellos saben lo que vieron en el espacio y nunca lo pudieron decir abiertamente por temor de los jefes a una especie de guerra espacial. Cuando Glenn supo que había sido grabado por la televisora, solicitó la cinta a la estación, pues esta información no podía salir a la luz pública. Esto son algunos de los apartes que tiene la revista Uritorco, especializada en ovnis, que circula en Argentina y de la cual, pues, Jorge, nuestro amigo que está aquí esta noche en la cabina de Insomnia, pues, hace parte de su comité director. Víctor, me gustaría aclarar el porqué de esa actitud del astronauta. Estados Unidos hace ya muchísimos años, muy especialmente para los astronautas, pero también para los aviadores, les hacen firmar una obligación, que es casi una ley, que toda aquella persona, militar, civil, o en este caso los astronautas, que declaren haber tenido experiencias sobre el tema OVNI, se hacen pasibles a sanciones, que en principio les hacen perder el salario si están en actividad o su jubilación si están en retirado. Por eso la preocupación de Don Glenn de haber sido grabado sin que él tuviera conciencia de que estaba ocurriendo este hecho. Pero hay otro dato llamativo sobre Edgar Mitchell, que es senador de Estados Unidos. Ajá. En estos momentos. Y hace 2 años entrevistado por colegas en España. Mitchell, ¿quién fue o quién es? El sexto hombre en la luna. Sexto hombre en la luna. Sí. Le preguntaron, bueno, él se manifiesta absolutamente convencido de que hay culturas extraterrestres que nos visitan. Entonces, los colegas de España le preguntaron, bueno, ¿y por qué el gobierno de Estados Unidos niega sistemáticamente la existencia de vida extraterrestre en nuestro planeta o de los ovnis? Es muy simple. Y decía Javier Sierra, que fue una de las personas que los entrevistaron para la revista Más Allá, que esperaba una larga explicación de esa pregunta. Edgar Mitchell lo sorprendió diciendo algo muy simple. Esta actitud del gobierno de Estados Unidos está basada en que no saben cómo decirle a su pueblo que le mintieron durante 50 años. Fíjate que el tema de Roswell, a través de la Fuerza Aérea, tiene 4 explicaciones diferentes. Nunca dijeron la verdad, a pesar que en la hemeroteca de los diarios de Roswell, hoy en día aquel que pueda viajar va a encontrar los titulares de las primeras 48 horas del estrellamiento en Roswell, donde hablan de una nave extraterrestre y de la recuperación de cadáveres alienígenas. Durante las primeras 48 horas se habló de eso. Sí, y está en la hemeroteca, están los diarios. Después se cambió la versión de las cosas. Claro, yo creo que fue por un tema por un poquito de sensatez de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, porque era muy difícil decirle al mundo en ese momento, se nos cayó una nave extraterrestre con tripulantes extraterrestres. Además porque la situación de aquel momento en el mundo no era la mejor. Pero había un antecedente muy grave, aquella ya reconocida, hartamente reconocida transmisión de Orson Welles en los 40, de la Guerra de los Mundos, cuando le dice en vivo a los oyentes de aquel programa, están aterrizando en distintos estados de Norteamérica naves marcianas que vienen a invadirnos. La gente se tiraba de cabeza por los edificios. Sí, es una para las personas que estudian comunicación social, periodismo, radio o algún tipo de cosas que tenga que ver con manipulación de medios, obligatoriamente tienen que saber de esta historia. Sí. Que en la década de los 40 causó conmoción y que demostraba el poder que puede llegar a tener los medios de comunicación mal utilizados. Entonces hablaban precisamente de esa historia, y era que un señor algún día en una emisora, amablemente, pues en aquel momento la televisión no tenía el boom que tiene hoy en día, y pues tal vez todo estaba como centrado en la radio, salió diciendo que estaban aterrizando naves por todo lado, y montó toda la parafernalia y todo el cuento para que sonara un poco más real. ¿Pero sabes para qué me sirve esa anécdota a mí? ¿Para qué?
para demostrar cómo ha cambiado la conciencia y la aceptación de las personas sobre la temática ovni. Si nosotros esta noche, desde esta radio, dijéramos, está descendiendo una nave en el Cerro Monserrate, bueno, las calles y las avenidas que llevan ese cerro, sería impresionante la gente que iría a verlos, porque ya perdieron el miedo, a pesar de que Hollywood nos regaló 40 años de extraterrestres que nos vienen a comer o a sacar el planeta. Y sin embargo siguen motivando a la gente. Algunas cosas que no son de dominio público, que el proyecto de ocultamiento está fracasando planetario está en vías de fracasar estrepitosamente. ¿Por qué? Porque todas aquellas personas que desde los años 40 tuvieron algún incidente con la temática extraterrestre, muchos de ellos están a morir y muy enfermos. Entonces nadie se quiere llevar ese secreto a la tumba. Eso se lo dijo Neil Armstrong a Daniel Muñoz, que es, y pueden preguntárselos ustedes cuando se entrevisten con Jaime Maussan, que fue productor hasta hace muy poco tiempo de Jaime Maussan, el investigador en jefe de Jaime Maussan. Sí. Lo entrevistó en el retiro de una estancia en un estado de Norteamérica a Neil Armstrong, y lo invitaron a ir al Congreso de Acapulco, que es uno de los congresos más grandes que se realizan en el planeta, para que contara su experiencia en la Luna. Y Neil Armstrong le dijo, no es el momento, pero tengan la plena seguridad que yo no me voy a morir sin contarle a la humanidad qué es lo que vivimos nosotros en el planeta, en nuestro satélite. 11:34, o sea que lo que viene es bien interesante. Ovnis o misiles en el 11 de septiembre. Santiago, 10 de octubre del 2002, Notimex. Un empresario chileno dijo que descubrió al revisar las imágenes del atentado contra el Pentágono en Washington a un objeto volador no identificado, ovni, saliendo de ese edificio rodeado de llamas el anterior 11 de septiembre. El empresario Jorge Pérez explicó al diario Las Últimas Noticias que al detener las imágenes de la cadena estadounidense CNN para revisarlas cuadro por cuadro, descubrió una especie de cono con una base luminosa y dos toroneras negras en sus extremos inferiores. Según Pérez, el objeto se eleva en forma vertical desde la base del Pentágono y luego lo hace de manera horizontal, perdiéndose en el espacio en décimas de segundo, mientras se observa abundante humo, producto del impacto contra el inmueble del avión con pasajeros. Dice textualmente, cuando miré la imagen me quedé en la retina algo raro, y al ponerme a investigar apareció esta evidencia. De repente sale una cosa rara de la humareda, que solo puede ser vista con la imagen congelada en un cuadro. Yo he sido enemigo de estas cosas porque siempre descubro trucos, fotos retocadas, pero esto es de primeras aguas sacado de la CNN, sin ninguna intervención, no está trucada, recalcó el empresario chileno. Ok, 11:47. No, tenemos dos más. Una sobre el Triángulo de las Bermudas y su relación también con los ovnis. Y yo creo que sería bueno recordar algo muy curioso y al mismo tiempo que va muy de la mano con la física cuántica, y es el proyecto que se llevó a cabo no ahí exactamente, sino cerca del Triángulo de las Bermudas. El proyecto Filadelfia, que le dio la vuelta al mundo prácticamente, porque Einstein da como objetiva su tan afamada y tan perseguida teoría del campo unificado. ¿Qué es la teoría Filadelfia? Bueno, el experimento Filadelfia fue un proyecto, más o menos se llevó en la década también de los 40, cuando se intentó, a través de una información que llevó a cabo un científico, el hecho de poder hacer invisible uno de estos barcos grandísimos del gobierno de los Estados Unidos de guerra, un portaaviones exactamente, y dejarlo en una parte estática sin que nadie lo viera, o que pasara prácticamente invisible hacia los bandos enemigos. Obviamente auxiliado por un señor muy misterioso que se llama Carlos Allende, o Carl Allen como se identificó después. Él le entrega al director de este proyecto una información muy grande y muy grave acerca de cómo él puede utilizar el campo unificado que decía Einstein para llevar a cabo el éxito del proyecto. Este señor lo utiliza, lo hace efectivo y sencillamente no se da cuenta el poderío y las consecuencias que segrega este proyecto, porque dos de esos marinos que fueron participantes de estar dentro del barco saltaron del mismo, y uno cayó en una especie como de letargo de congelamiento, procediéndole después a su compañero al unísono. Ellos cayeron después de que caen del barco, después de que se tiran del barco 20 años más adelante, y ellos ven a su familia
ya preocupadas porque según la época y los sucesos, trazaron una tangente invisible entre el tiempo y el espacio, lo cual ellos la vivieron, pero su familia la sintió después. Y las consecuencias todavía se han visto y se siguen viviendo en esta área tan grande que es el Triángulo de las Bermudas. O sea que sí existe una relación directa entre el fenómeno ovni y el Triángulo de las Bermudas. Podría ser. Igual agarrémonos también de la teoría Atlante, ¿no? Charles Derris, que es el mayor investigador del Triángulo de las Bermudas, eso lo ha probado total y absolutamente. Pero hay un dato muy interesante para tener en cuenta sobre el Triángulo de las Bermudas. La Armada de Estados Unidos niega sistemáticamente que el Triángulo de las Bermudas exista, pero en todas las cartas marinas que le dan a los que van a navegar por esas aguas, lo tiene perfectamente marcado con paralelos y meridianos. Para que no pasen por ahí, Obviamente. Y hay una cosa, Héctor, el proyecto Filadelfia, que fue en el año 1943, y unido con el proyecto Mountain, según ellos lo iban a aperturar cada 20 años. Año 63 lo hicieron, en el 83 no, y ahora en el año 2003. Y según Jaime Maussan, que en este momento él pues dice que para el mes de agosto, que él va a viajar a Londres a hacer unas investigaciones de los últimos agroglifos, se aperturaría otra vez el proyecto Filadelfia en el mundo. Entonces imagínense, si llegáramos a abrir un portal a otro tiempo, a otro espacio, ¿qué podría pasar? ¿Sí? O sea, la especulación cabe de tiempo, ¿sí? Puede suceder. 11:51 es la insomnia en 40 principales. Algunos foros que ustedes dejan a esta hora en nuestra página de internet. Ok, lo escribe Amigos de Insomnia. Hace 3 años, cuando Arturo y yo éramos más pequeños, íbamos para Cali. En la mitad de la vía nos detuvimos porque el papá de Arturo tenía ganas de ir al baño. En ese momento yo me bajé del carro para estirarme un poco y vi una estrella. Pero el problema no era que fuera una estrella, sino que fuera casi a mediodía que se pudiera ver una estrella de estas. Entonces desperté a Arturo para que viera y se bajó. La estrella todavía estaba allí. Cuando ya casi nos íbamos a ir, lo que yo pensaba que era una estrella se empezó a mover. Se movía como hacia el infinito. Eso me dio mucho susto. Al parecer Arturo también. Luego nos quedamos dormidos. Cuando despertamos, miré al lado donde había visto esa estrella y no vi nada. Por más que busqué en el cielo, no encontré absolutamente nada. Gracias por la oportunidad de contar estas cosas raras que le pasan a uno. Lo dice Daniel y Arturo. Preguntas para ustedes. La primera, y son preguntas que hacen a través del chat, es ¿por qué generalmente los videos y las fotos que sirven de prueba o se ven borrosas o se ven muy lejos o no son muy nítidas? ¿Por qué? Porque la nave genera un campo gravitatorio que la hace absolutamente imposible registrarla con la fidelidad que podemos registrar una aeronave nuestra. Pero curiosamente el caso Billy Meyer es un caso atípico, porque él pudo fotografiar y filmar en película de 8 milímetros las imágenes más sorprendentes. Y esto fue porque esa cultura, que también era pleyadina, que lo entrevistó, inclusive hay un relato que él cuenta en la investigación de Wendell Stevens, que pasa muchas horas hablando con una mujer extraterrestre de nombre Semhase, debajo de un árbol en ese cantón suizo. Le permitieron a él fotografiar esas naves, porque hay un dato curioso que se produce sistemáticamente en las fotografías de ovnis. Generalmente el fotógrafo no ve la nave. Generalmente no sucede. No la ve, en líneas generales no la ve. La ve cuando revela la el rollo o cuando ve la filmación. Sí. Y esto es muy claro, la explicación de por qué. Porque el ojo humano no alcanza a captar la velocidad de desplazamiento que tienen esas naves dentro de nuestra atmósfera, que ha sido grabada. ¿Qué velocidad genera más o menos? 100.000 kilómetros por hora han sido marcadas por radares militares y civiles en distintas partes del mundo, volando dentro de nuestra atmósfera. 11:54. Bueno, te cuento que aquellas personas, yo tuve la oportunidad de trabajar con Juan José Benítez en el año 89, 4 días en Capilla del Monte, cuando hizo ese documental que vamos a mostrar en el encuentro. En una entrevista que le hace Javier Sierra para la revista Más Allá de la Ciencia, él le pregunta sobre la autenticidad de aquel famoso documento del mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y él dice, toda esa historia está escrita en un libro que está en mi ordenador, como le llaman ellos. ¿Y por qué no lo publicas?, le pregunta Sierra. Eso se va a publicar
cuando yo haya partido. Cuidado que Juan José Benítez el año pasado tuvo un grave problema de salud, gravísimo, en un triple bypass que se salvó, como decimos nosotros en Argentina, entre los simios. Es un hombre que se ha planteado ante la vida una realidad que estoy seguro que lo ha preocupado, porque venía a sufrir un golpe muy fuerte con la partida de su padre, que motiva el escribir un libro que acá mencionó el amigo Edwin, que es Al fin libre. Es muy interesante, más allá de los ovnis, escucharlo a Juan José Benítez hablar de lo que significa la vida después de la muerte. Es muy, pero muy interesante. ¿Ese fue el libro que supuestamente el papá le dictó desde el más allá y que él empezó a escribir? No. Él venía teniendo un pensamiento. Hay que tener en cuenta que Juan José Benítez estudia durante muchísimos años, algo que muy poca gente conoce, la base del conocimiento de los caballos de Troya. Recordemos que fue acusado de plagio por un libro que se llama Urantia. Y yo siempre le digo a las personas, se puede plagiar un libro, pero no 7 tomos, ¿no? Obviamente. Es medio como un absurdo. Él consumió gran parte de su vida estudiando los textos apócrifos. La aparición de Caballo de Troya significó un escándalo. ¿Qué son textos apócrifos? Son aquellos textos atribuidos a los esenios y a todos aquellos gentilhombres que compartieron parte del camino con Jesús, que han contado, y son textos que no han sido revelados. Es como una vida no contada de Jesús. Justamente. Los textos del Qumran, que aparecieron en el Mar Rojo hace unos años, que han sido traducidos, pero no nos van a contar, porque ahí está revelada la historia, la verdadera historia de la humanidad. Ahora, fíjate que Juan José Benítez, cuando publica su segundo Caballo de Troya, se ve obligado, porque hubo una gran presión del Vaticano, a decir que ese libro era una novela. Para desencanto de los millones de personas que habían comprado ese libro. Y yo a esa gente le dije a través de mi programa de radio, recuerden que Julio Verne escribió todo como novela. Y todo se hizo realidad. Solamente falta el viaje al centro de la Tierra. Es lo único que no se cumplió todavía. Pero ¿fuimos a la Luna o no? Sí. Y fíjense que Julio Verne erra al punto de despegue del Apolo 11 en 10 kilómetros. Únicamente. Ok, 11:59. Entonces, escuchamos una parte de una entrevista hecha al señor JJ Benítez, ya rematando esta noche de insomnia. Ok, 12:13 en insomnia. Ya para cerrar, una última pregunta a don Jorge Suárez. ¿A qué vienen estos señores? ¿Por qué vienen los ovnis? ¿Por qué nos buscan? ¿Por qué están acá? Bien, yo creo que es la pregunta del millón esa. Esta es una opinión personal y puedo estar absolutamente equivocado, pero llevo 18 años investigando esto y gracias al lugar en que vivo he podido acceder a quienes han sido mis maestros, que no son extraterrestres sino terrenales. El caso, por ejemplo, de Juan José Benítez. Decía que trabajé 4 días con él y me le prendí como una sanguijuela, lo exprimí como un limón, y hoy me distingue con su amistad después de tantos años. Yo creo que así como nosotros hacemos desde nuestros científicos el seguimiento de un proyecto biológico, que de hecho lo hemos realizado, para cuidar, para que vaya en el sentido correcto, para que no se extravíe en el camino, están haciendo lo mismo con nosotros. Lo que el doctor Antonio Las Heras, autor de uno de los libros más importantes que pueda tener como documentación el tema OVNI, que se llama OVNIs, Documento Oficial de los Astronautas, dice que los extraterrestres están haciendo, y yo creo en eso, lo que en psicología se llama observación no participante. Cualquier sociólogo con mayor autoridad que yo puede decir que una cultura de mayor evolución no debe involucrarse con una de menor involución, porque seguramente la va a perjudicar. Están haciendo el acompañamiento de esta raza que ellos crearon, que ellos sembraron. Están tratando de 1000 maneras diferentes hacernos prueba de su presencia.
Si bien en otra etapa de nuestra evolución, con las antiguas culturas solares que pueden ser la egipcia y todas las culturas de Mesoamérica han tenido contacto físico con ellos. Recuerden que las pirámides de Egipto, después de 100 años de investigación, no se han puesto de acuerdo para qué, quiénes ni cómo las hicieron. 700 millones de toneladas pesan el volumen de piedras que arma la pirámide de Keops, puestas con error arquitectónico cero. Hoy en día ningún edificio que se haga con teodolitos electrónicos puede llegar a tener error cero en arquitectura. ¿Qué tecnología usaron? Obviamente los egipcios no, porque en aquel entonces solamente habían desarrollado como metales el acero, el bronce y el cobre, perdón. Entonces lo que están haciendo es dejarnos ese mensaje de esperanza que yo les comentaba anteriormente, y creo que los que tenemos que plantear cuáles son los cambios de conciencia y de comportamiento a lo que los mayas llaman la madre tierra somos nosotros. Señores, ¿a dónde vamos? ¿Por qué hemos llegado a esta crisis planetaria, del cual los extraterrestres, algunos contactados, han dicho que tienen un fuerte temor porque saben que el mejor deporte que ejercitamos es el de la estupidez? Y esto es absolutamente realidad. Yo creo que nuestros hermanos de Colombia bien saben de estas cuestiones, de este absurdo que es este país tan fantástico, con gente tan querible como ustedes, estar involucrados en una situación realmente lamentable. Y no abro juicio de valor por quienes provocan esa situación, porque no me corresponde. Pero nosotros también en Argentina hemos vivido estas cosas. Y yo quiero dejarle un mensaje especialmente a los colombianos. Ustedes pueden. Traten de involucrarse en cada aspecto de la vida con la conciencia de un ser superior. Está establecido, y lo han dicho muy especialmente aquellos que están aferrados a las cuestiones espirituales, que este hombre está condenado a ser feliz a pesar de él. Ok, 12-8, él es el señor Jorge Suárez, director de informes del Centro Argentino de OVNIs, abanderado de este tema en este país.